días, queridos hermanos. Dios les bendiga a todos ricamente y les permita estar viviendo una vida de abundancia, llena de bendiciones de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios por la oportunidad de vivir para servirle. Damos gracias porque Él es bueno, porque Él es misericordioso, porque Él es un Dios de amor y un Dios de misericordia y de toda consolación. Y este Dios de nosotros es el mismo Dios de Israel, el mismo Dios de Ruth, el mismo Dios de Noemí, que es parte de la historia que vamos a compartir en este día. Está en el libro de Ruth y su título es Seguir a Dios es una decisión sabia. Vamos al libro de Ruth y dicen los versículos del capítulo 1 en adelante. Vamos a leer algunos versículos para desarrollar esta enseñanza. Aconteció en los días de que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Vamos a comenzar viendo algunas cosas. Primeramente tenemos que decir que la historia de Ruth transcurrió en algún momento durante el periodo de los jueces, los días oscuros de Israel, cuando cada uno hacía lo que mejor le parecía. Ciertamente, cuando hablamos del periodo de los jueces o cuando leemos los jueces, vemos cómo estaba el pueblo de Israel, oprimido, derrotado muchas veces, pero porque ellos le daban la espalda al Dios verdadero. Aquí, en medio de esto, sucedió esta historia. Vemos aquí a un hombre de Belén y su familia. Dice aquí que había hambre en la tierra, había hambruna en Belén. Pero Elimelech no supo esperar. Él debió esperar en Jehová, pero él decidió irse a una tierra pagana. Belén significa casa del pan. No había pan en ese momento, había hambre, pero Dios daría la respuesta. Había que esperar. Pero Elimelech, cuyo nombre significa mi Dios es rey, decidió dejar su tierra para ir a habitar a Moab, una nación que había oprimido a Israel en ese periodo de los jueces. Una nación que no habían permitido que los israelitas pasaran por su territorio en el éxodo hacia la tierra prometida. Y eran un pueblo pagano. Adoraban a dioses, adoraban a Baal y tenían otros dioses. Su decisión dio como resultado que él y sus hijos murieran en Moab, que sus hijos se casaran con mujeres moabitas y que su mujer quedara sola allá en territorio de Moab. Miren los versículos del 3 en adelante. Dice aquí, y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el de la otra Ruth, y habitaron allí por unos 10 años.
Y murieron también los hijos, los dos, Malón y Quelión, quedando así la mujer desamparada de los dos hijos y de su marido. Así quedó esta mujer, Noemí. Una decisión quizás mal tomada. Como nosotros también muchas veces tomamos decisiones apresuradas, malas decisiones por no saber esperar en el Señor. Noemí dice aquí que quedó desamparada y sola con sus dos yernos. Pero Noemí decidió regresar a Belén. ¿Por qué Noemí, después de 10 años, decidió regresar a Belén? Noten el versículo 6. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Noten, ¿cuántos se quedarían allá en Belén aunque había hambruna? Y ahora Dios oyó su ruego y fue y les llevó pan. Noemí decidió regresar a su pueblo. Esto nos confirma lo que dijimos en un principio, cuando dijimos que quizás Elimelec no supo esperar en el Señor. Bueno, como se escribe y se lee en la Biblia, las cosas tienen que pasar así porque Dios tenía un propósito en todo. Eso es cierto. Dios tenía un propósito. Pero de la misma manera que Elimelec no supo esperar, muchas veces nosotros tenemos decisiones erradas porque no sabemos esperar en el Señor, o porque no confiamos, o porque dudamos, a pesar de que Él nos ha dicho, nos ha prometido estar con nosotros siempre, y también nos ha prometido que Él nos suplirá todo lo que nos falte. En Filipenses 4, versículo 11 al 13, Pablo nos da una lección de lo que es saber vivir en necesidades. Dice la palabra de Dios, Filipenses 4:11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y cierra este pasaje con el versículo 13 que muchos nos conocemos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quizás si Elimelec hubiese pensado así, él no se va a un territorio pagano, a un territorio hostil, que era enemigo de Israel, opresor de Israel, un territorio donde el pueblo practicaba la idolatría. Pero lo hizo así, y allá murió él, sus hijos, y quedó Noemí desamparada con sus yernas solamente. Miren lo que nos dicen los siguientes versículos allá en Ruth, versículos 8 y 9. Dice, y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en la casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Noemí decidió regresar, que se regresaran sus yernas.
les dijo a sus nueras que se quedaran en su tierra. Allí, en el versículo 14 dice, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y aquí hay otra tremenda enseñanza. Orfa decidió quedarse en su tierra, pero Noemí tomó la decisión más importante de su vida: seguir al Dios verdadero. Eso nos enseña a nosotros. Tenemos que tomar una decisión. Tenemos que seguir al Dios verdadero, pero seguirle de verdad. Creemos en Él, pero hacer lo que Él nos dice. Creer a Él, cumplir su palabra y obedecerla. Es importante que estas muchachas podían quedarse las dos en su tierra con sus familiares. Pero Ruth tomó esta decisión que está en uno de los versículos más trascendentales que podríamos encontrar en la Biblia. La decisión de Ruth, que nos enseña a nosotros que tomar la decisión por nuestro Dios vale la pena. Ruth 1:16, mire lo que nos dice. Voy a leer desde el 15. Y Noemí dijo, he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Allí tienen, hermanos, uno de los versículos más trascendentales en la Biblia. La decisión de Ruth. Primero, el compañerismo con su suegra, pero más importante, su decisión de seguir al Dios de Noemí. Ruth era moabita, pero eso no le impidió adorar al Dios verdadero. Y aunque provenía de una raza despreciada por los israelitas, fue bendecida por su fidelidad. Ruth y Noemí son ejemplos de lealtad, de amistad y entrega a Dios, y de la entrega la una por la otra. Dios mío, si nosotros viviéramos eso hoy en día, entrega total al Dios verdadero y la entrega de uno con el otro. Ese es el ejemplo que vemos aquí. Una mala decisión de Elimelech. Su esposa quedó sola y desamparada con sus yernas. Ella le dice a sus yernas que se queden con su tierra porque ella regresaba a Belén porque Dios había llevado pan nuevamente a Belén. Pero Ruth decide irse con su suegra. Trascendental que dice, donde tú estés, vamos a leerlo de nuevo. Dice aquí, iré yo, y donde quiera que tú vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. ¿Qué ejemplo tenemos aquí? Por esa decisión que tomó esta moabita, Ruth, fue bendecida por Dios. Y ahí aprendemos una lección más. Ella era moabita, su pueblo pagano, pero al ella decidir por Dios, Dios la aceptó y la recibió y la bendijo. Dios no hace acepción de personas. Dios recibe y acepta a todo aquel que le busca y le recibe como Señor.
No importa quién sea. No importa cuán pecador sea. No importa su raza, su color, su nivel económico, su grado cultural. Si la persona se arrepiente y busca de este Dios verdadero, nuestro Señor Jesucristo, Dios le acepta y le bendice. Ruth llegó a ser la bisabuela de David y antepasado directo de nuestro Señor Jesucristo por su decisión de seguir a ese Dios verdadero. Yo no sé si tú que me estás escuchando, que estás viendo esta enseñanza, has tomado una decisión en tu vida de seguir a nuestro Señor Jesucristo, de recibirle en tu corazón y que sea tu Dios. Si no lo has hecho, es el momento de tomar una decisión como la tomó Ruth. Ruth pudo quedarse con su familia, pero ella decidió seguir al Dios de Israel. ¿A qué Dios sigues? Toma una decisión en este momento y serás bendecido por los siglos de los siglos. Que Dios te bendiga.